Uno de los momentos más felices de un hombre. Debería ser cuando por fin se casa con la mujer que tanto ama. Eso no se puede negar. Y en mi caso no era distinto de esto. Hace varios años me casé con Ana. Después de que tuvimos un noviazgo corto. El amor entre nosotros era tan intenso, que a la brevedad ella resultaría embarazada. Mi situación económica no era la mejor. Mi trabajo en la oficina me daba un sueldo normal. No alcanzaba para lujos o cosas de ese tipo. Solo para las cosas básicas. Con esto y ante la situación que teníamos enfrente mi mujer y yo, le sugerí a Ana que viviéramos con mis padres un tiempo, en lo que nacía el bebé. Como mis padres no nos cobrarían renta, eso me daría tiempo de buscar más formas de ganar dinero, y así poder vivir por nuestra cuenta de una forma más estable. A Ana no le gustaba mucho la idea. Ella abogaba porque tuviéramos privacidad, pero por ese momento no podía ofrecerle más. Así que terminó aceptando. Mis padres tenían una situación económica mucho mejor que la mía. No eran ricos pero vivían tranquilamente. No les faltaba absolutamente nada. Además tenían un par de cuartos libres que habían dejado mis hermanos cuando se fueron de casa. Y ahí nos estaríamos instalando semanas después mi esposa y yo. Esto evidentemente después de habernos casado por lo civil. La boda fue algo bastante simple. Me sentía feliz teniendo a Ana como mi mujer. Ella también se le veía contenta. Y mi madre hasta eso. Pese a que en el pasado no se llevó muy bien con Ana. La trataba bien, todo parecía estar en armonía. Pero a la brevedad comenzaron a ocurrir pequeños roces. Ligeros desacuerdos que empezaron a complicar la relación en la casa. Por eso es que tanto Ana como yo empezamos a dialogar sobre la posibilidad de irnos a vivir nosotros por nuestra cuenta. Y es que la razón es que mi madre trataba de controlar todo lo que hacíamos. En todo momento trataba de instruir a mi mujer sobre cómo cuidarse en el embarazo. La acosaba con consejos y demás. Pero cuando nació el bebé, mi madre estaba todo el día encima de Ana. Esto terminaría sofocándola. Mi madre se volvió insoportable para mi esposa. Y una noche, mientras el bebé dormía plácidamente, Ana me dio un ultimátum. Ya no aguanto vivir con tu madre, Manuel. Perdóname, esto no es lo que quiero para nosotros. Será mejor que nos vayamos de aquí. A donde sea no me importa. Pero lo mejor es estar solos tú y yo. De lo contrario, tu madre y yo terminaríamos tener una discusión fuerte. Y eso no lo quiero. Por favor, Manuel. Te lo suplico. Le prometí a Ana que me esforzaría. Porque a la brevedad pudiéramos irnos de ahí. Me di cuenta que estar en casa de mi madre nos estaba haciendo daño. Y su mala influencia podría destruir mi matrimonio. Necesitaba un poco más de tiempo. Y por ello, es que al día siguiente, ya por la noche, mientras que Ana dormía junto al bebé, bajé y le pedí a mi madre un momento a solas para platicar. Buenas noches, mamá. Me gustaría me regales 5 minutos para conversar. Mi madre asintió, imaginándose ya de qué quería hablar. Dime, Manuel. Te noto preocupado. ¿Qué te sucede? Sabía que mis palabras podrían iniciar una discusión. Pero no me quedó más que proseguir. Es sobre Ana, mamá. Siento como si estuvieras tratando de invadir mucho su espacio como madre. Deberías dejar de darle tantos consejos. Y no te molestes si ella no lo sigue. Déjala que aprenda poco a poco a ser madre. Los tiempos han cambiado mucho. Y nosotros ya sabremos cómo atender al bebé. Mira, no lo tomes a mal. No me gustaría que esta situación nos llevara a crear un conflicto. Mi madre levantó la ceja. Mis palabras parece que la encendieron. Y comenzó a soltarme un fuerte regaño. ¿Es en serio lo que me estás diciendo, Manuel? Así es como tu mujer y tú agradecen por la hospitalidad que les hemos dado tu padre y yo. ¿Que no te das cuenta que tu mujer es una inexperta? El otro día por poco y se le ahoga el niño con la leche. De no ser porque la ayudé y le dije, ¿cómo es que debía amamantarlo? Tu pobre niño ya no estaría ahorita. Ah, pero resulta que yo soy la mala. Que yo soy la villana. Deberían agradecerme que evité una tragedia. Yo los quiero mucho, Manuel. Pero también debes reconocer que tu novia es una inmadura. Y que está un poquito inmadura. No tiene madera de madre. A veces creo que ella ni siquiera es buena para ti. Y has elegido muy mal a la mujer con la que vas a compartir tu vida. Abre los ojos muy bien, Manuel. Eres mi hijo el más chiquito. Y sabes que siempre fuiste nuestro consentido. El que más queremos tu padre y yo. Entiéndenos, por favor. Solo buscamos lo mejor para ti. Mi madre estaba diciendo cosas que me dolían y ofendían. Pero por respeto no la agredí. Pero sí levanté un poco la voz. Entiendo a la perfección tus puntos, mamá. Pero mira, es muy fácil. Solamente no te metas en nuestros asuntos y listo. Todos contentos. Además creo que ya es tiempo de que Lulú y yo nos vayamos. Es lo mejor por el bien de todos, mamá. Espero que lo comprendas. Mi madre estaba completamente indignada y me suplicó de inmediato que no nos fuéramos. No, Manuel, por favor no se vayan. Eso nos dolería mucho a tu padre y a mí.
Sabes que estamos encantados con nuestro nieto. Y aunque sabes que no es el único, tus hermanos ya no vienen a visitarnos. Por favor, no nos quites la dicha de ver al pequeño Mateo crecer. Nos harías mucho daño a tu padre y a mí, Manuel. Piénsalo bien. Es más, te prometo que nunca más molestaré a Lulú con mis tontos consejos. Así como tú lo dices. Y no les pediremos nada para los gastos de la casa. Tu padre y yo nos encargaremos de eso. Todo con tal de que sigan viviendo aquí. Respiré desahogando la tensión que me quedaba y di fin a la charla. Está bien, mamá, no te prometo nada. Pero hablaré con Lulú y ya veremos en qué termina todo esto. Por ahora será mejor descansar. Te pido una disculpa si llegué a ser grosero. Pero estaba un poco frustrado. Mi madre aceptó mis disculpas y me retiré a descansar. Al entrar a la habitación me di cuenta de que Lulú estaba despierta y había escuchado todo. No nos vamos a ir pronto, ¿verdad, Manuel? Escuché lo que le dijiste a tu madre y te comprendo. Perdóname por presionarte. Entiendo perfectamente que la situación no está como para que paguemos renta, comida y todas las demás cosas que necesitamos. Pero te prometo que en cuanto pueda también me pondré a trabajar y te ayudaré. Te lo juro, Manuel. Todo con tal de que podamos irnos de aquí. Besé en la frente a Lulú. Le agradecí por ser tan comprensiva y a diferencia de lo que pensaba mi madre. Estaba seguro de que Lulú era la mujer de mi vida. A ella no le habían importado las ofensas de mi madre. Ella estaba conmigo pese a todo. Descansamos y al día siguiente fui a trabajar. Ese día Lulú se quedó con mi madre y por la noche que llegué, mi esposa me contó que mi madre la trató muy bien. Muy respetuosa, muy amable. Mi madre se mantuvo por completo dentro de los límites y hasta le hizo un caldito de pollo. Debo decir que este era el favorito de Lulú. Además le había hecho otras cosas para consentirla. Desde ese día las cosas cambiaron para bien. Mi madre atendía a Lulú como si fuera su hija. Le hornaba galletas, pasteles, le daba obsequios y demás. Supe que estábamos en nuestro mejor momento porque mi madre ya no se había metido para nada en nuestros asuntos. Pero lo bueno tampoco es para siempre y nuestro caso no sería la excepción. La situación no empeoró en cuanto a la relación con mi madre, sino que se trataba de algo más. Específicamente con mi esposa. De un día para otro Lulú se empezó a poner enferma. Bajó mucho de peso. Se le veía muy pálida y con unas pronunciadas ojeras. Le costaba trabajo dormir y también aceptar el alimento en su cuerpo. No dudamos en llevarla al médico. La estuvieron valorando. Ni era difícil darle un diagnóstico. Pero todo apuntaba a una clase de leucemia que la tenía muy mal. Al borde del fallecimiento. Aquella fue una noticia muy fuerte y desgarradora. Pues la situación había avanzado muy rápido y Lulú estaba en grave peligro de morir. Mi madre estuvo muy al pendiente de su salud, mientras yo me encontraba en el trabajo. Ella con mucho amor y dedicación. Estuvo muy al tanto de Lulú y de mi pequeño Mateo. Me daba mucha tristeza ver cómo Lulú se iba deteriorando. Cómo su vida se extinguía sin la posibilidad de recuperarse. Por más que ella trataba de aferrarse a la vida, más cansada se veía. Pero las cosas estaban por complicarse todavía más. Aquella ocasión, después de un rato de que estábamos dormidos, Lulú se despertó tosiendo y de pronto comenzó a vomitar sobre la cama. Lo que de su boca salía era un extraño líquido combinado con sangre. La pobre apenas tenía fuerzas para toser y empujar todo aquello de su cuerpo. Estaba muy débil, muy frágil. Me levanté para ayudarla a ir al baño. Pero en eso el bebé se despertó. Comenzó a llorar. Mi madre entró para ayudarme a cuidarlo y llevé a Lulú al baño. Pero en cuanto entramos, ella se desvaneció y cayó inconsciente. Rápido la levanté. Observé que de su boca seguía saliendo sangre. También de su nariz y un poco de sus oídos. Sabía que la situación estaba muy grave. Por ello es que la levanté. Su cuerpo adelgazado era tan ligero, que pude llevarla sin problema hasta el auto de mi padre y salimos así rápido hacia el hospital. Los médicos de inmediato la atendieron y sus esfuerzos, es decir, que no fueron suficientes para salvar su vida. Mi madre estuvo ahí junto a mí. Lloraba mi pérdida con la misma intensidad que yo. Sus palabras me daban un ligero consuelo dentro de aquella amarga oscuridad. Lo siento mucho, Manuel. Lulú era muy buena mujer. Ella no merecía esto. La vida es tan injusta a veces. Me cuesta creer que esto te esté pasando. Pero aquí estoy contigo, hijo mío. Estoy contigo y con mi nieto. Aquella pérdida nos dolió en el alma. Jamás antes me había sacudido algo tanto el alma. Me sentía despedazado, sin ganas de vivir. Pero no podía rendirme. Porque aún tenía a mi pequeño Mateo. Debía portarme como un hombre fuerte. Porque mi hijo me necesitaba. No quería que hubiera entierro para Lulú. Por lo tanto, al día siguiente, después de que se nos entregara su cuerpo, este fue enviado al crematorio, donde su cuerpo, aquel que me regaló un hijo, y los momentos más maravillosos,
Sería reducido a cenizas. Mi alma estaba hundida en una profunda pena. Duré varios días de luto. No quería hablar con nadie. Pero mi madre me acompañaba a ratos, y una ocasión me sirvió un café por la mañana. Y me dio un consejo. Sé que debes estar doliéndote mucho la pérdida de tu esposa Manuel, pero acepta la realidad. La vida sigue, y en algún momento esto quedará en el pasado. Deberás hacer tu vida con alguna otra buena mujer. Además, mientras más rápido estés bien, tu hijo también lo estará. El pobre niño Mateo ha sentido mucho la falta de su madre. No le niegues tu compañía. Y tu cariño tampoco, porque últimamente, casi no has convivido con él. Escuchar a mi madre me hacía darme cuenta que sería muy difícil olvidar a Lulú. Pero también tenía razón. Mi hijo Mateo necesitaba a su padre. Así que busqué la forma de pasar más tiempo con él. Dedicarle lo mejor de mí. Me despejé saliendo a caminar por las noches. A veces me llevaba en la carriola a Mateo. Y pasábamos más tiempo juntos. Fui viéndolo crecer, y al poco tiempo, cuando el niño cumplió su primer año, comenzó a decir sus primeras palabras. Papá, papá, cómo me hubiera gustado que sus primeras frases fueran dedicadas a Lulú. Pero ya no se podía cambiar esa realidad. Las cosas en mi vida se fueron transformando. Llevaba muchos meses sin salir, sin divertirme, y también, sin la compañía de una mujer. Pero mi vida estaba a punto de dar un giro repentino. Una noche, llegué de trabajar, y en casa me recibiría mi madre, acompañada de una bella chica. Aquella era Valeria, una mujer que era ahijada de mi madre, y que hacía años no veía. Les juro que ante su presencia, sentí de inmediato, como un flechazo de amor. Atravesaba mi ser. Pásale, Manuel. Mira quién nos acompaña esta noche. Ni más ni menos que Valeria. A decir verdad, Valeria había crecido. Yo le llevaba 5 años. Pero era bellísima. Me cautivó al instante, y no sé por qué. Si toda la vida que había convivido con ella, me parecía una mujer sin mucha personalidad. Y es que ella siempre fue la protegida de mi madre. Al ser su única hijada, la quería como su hija. Pero Valeria se había ido a vivir fuera de la ciudad, buscando estudiar. Esto ocurrió cuando su madre murió. Pero no le fue muy bien en el intento. Por eso es que volvió. ¡Qué sorpresa, Valeria! Casi no te reconocí. Has cambiado bastante. Antes de que la bella chica dijera algo, mi madre interrumpió. Por supuesto que ha cambiado, Manuel. Valeria ahora es una mujer. Y muy bella, ¿no lo crees? Sonreí y asentí aquello para confirmarlo. ¿Y sabes qué es lo mejor, Manuel? Que Valeria se quedará a vivir con nosotros. Como bien sabes, mi comadre Marta murió hace años. Y Valeria, al ser mi hijada, solo me tiene a mí. Así que por una temporada, se quedará en una de las habitaciones que hay libres. Sé que su presencia nos caerá muy bien a todos. Así que por favor, trátala como si fuera de la familia. Me senté a la mesa para platicar y cenar. Y noté como el pequeño Mateo, quien desde su andadera, se acercaba mucho a Valeria, y la nombraba mamá, confundiéndola quizá con el recuerdo que le quedaba de Ana. Valeria se alegró de ver a Mateo, y lo alzó en sus brazos. Pero qué bonito bebé. Se parece mucho a ti, Manuel. Son idénticos. Ya me contó tu madre sobre lo ocurrido con tu esposa. Lo siento mucho de verdad. Acepté las condolencias de Valeria. Y me despedí para subirme a bañar. Y a descansar. Valeria y mi madre se quedaron un rato más platicando. Y después, solo escuché cómo la nueva inquilina entraba a su cuarto también para descansar. Acepto que Valeria me había cautivado. Pero no entendía por qué. Yo amaba y aún le rendía luto a Ana. Y eso me hacía sentir muy mal. Los siguientes días, como Valeria no había encontrado trabajo aún, ella se quedaba en la casa a ayudarle a mi madre. Entre las dos hacían las cosas del hogar. Y cuidaban de Mateo. Valeria se encariñó mucho con mi hijo. Y mi hijo también con ella. Al verlos juntos, no sé por qué. Pero me daba un sentimiento de amor. De familia. Me imaginaba como Valeria fuera mi esposa. Y viviéramos una vida felices. Ese tipo de pensamientos me invadían constantemente. No sabía por qué me estaba obsesionando con esa mujer. Fue para una tarde de viernes. Salí temprano del trabajo. Y al llegar a casa, encontré a Valeria arreglada. Se veía increíble. Estaba platicando con mi madre. Valeria estaba un tanto decepcionada porque saldría con unas amigas. Pero se canceló su salida. Mi madre no dudó de inmediato en entrometerse. Y me hizo un comentario. Oye, Manuel, ¿por qué no te das un baño? Y llevas a Valeria al cine. A los dos les hace falta salir. Han pasado muchos días aquí encerrados. Por Mateo no se preocupen. Yo lo puedo cuidar. Valeria se sonrojó, e hizo un comentario lleno de timidez. ¿Cómo crees, señora Carmen? Qué pena. ¿Qué tal si Manuel ya tiene cosas que hacer? Y usted lo está comprometiendo. También me sonrojé un poco. Me resultaba atrevido lo que proponía mi madre. Pero al final, como Valeria se sintió emocionada con la idea.
No me pude negar. Mi madre tiene razón, Valeria. Además, esto puede ayudar a que nos conozcamos un poco mejor. Dame un momento. Me daré un baño rápido. Y te llevaré con gusto al cine. No me tardo. Hice todo aquello realmente en 10 minutos. Bajé las escaleras. Y en cuanto mi madre me vio, me hizo un halago. Pero qué guapo, hijo. Te ves muy bien. Hace mucho que no te arreglabas. Pero bueno. En realidad se ven muy bien los dos. Y espero que se diviertan y se conozcan más. No se preocupen por llegar tarde. Yo me encargo de dormir al niño. Ustedes pásenla bien. Le agradecí a mi madre. Y aunque sentía un poco de culpa, pues creí que estaba traicionando la memoria de Lulu. Aún así, traté de disfrutar la salida. Tomé el auto de mi padre. Valeria y yo íbamos ya de camino al cine. Y le hice una pregunta. ¿Qué película te gustaría que viéramos, Valeria? ¿Cuáles son tus favoritas? ¿De terror? ¿De amor? ¿Comedia? A ver, platícame. Valeria sonrió pícaramente y me respondió. ¿Sabes, Manuel? En realidad no quiero ir al cine. ¿Por qué no mejor vamos por una cerveza a algún lugar donde podamos bailar? Bueno, al menos que prefieras el cine. Porque yo voy a donde tú me lleves. Suspiré, y afirmé la petición de Valeria para irnos a bailar. Si tú tienes ganas de bailar, Valeria, pues vamos. Sé de un lugar donde hay buen ambiente. Te aseguro que nos la vamos a pasar muy bien. A Valeria le encantó la idea. Y dirigí el auto hacia el lugar. Al llegar, nos sentamos en una mesa. Pedimos una cubeta con cervezas. Valeria se veía hermosa, con su cabello largo y rizado, sus labios gruesos, su sonrisa coqueta. Llevaba una blusa destapada de los hombros y algo escotada. En color oscuro también. Llevaba un legging del mismo tono. Y unos tacones que solo dejaban ver al descubierto parte de sus tobillos. Tenía una figura irresistible. Era un bombón. Y no entendía cómo es que me gustaba tanto esa mujer. Como para hacer a un lado la imagen de Ana. Después de los primeros tragos, Valeria se paró frente a mí. Y dejándome lucir su espectacular presencia, me dijo, ya te estás tardando, ¿no, Manuel? ¿Acaso no veníamos a bailar? No me dijo aquello 2 veces. Me levanté, la tomé de su fina cintura, le arrepegué todo mi cuerpo. Sentí el golpe de su perfume. Y pegué mi frente a la suya, mirándola y retándola, a ejecutar unos atractivos pasos de bachata. Bailamos una y otra canción. Bebimos trago tras otro. Sentí que estaba por perder el control. Tener tan cerca a Valeria con esa tremenda belleza. Y no hacer nada. Sería imposible. Terminé acercándome a sus labios. Y robándole un beso. Valeria lo respondió. Aquel momento lleno de intensidad. Se prolongó casi toda una canción. El encanto de la noche. Y la pasión se apoderó de nosotros. Con esto le pedí a Valeria que fuéramos a otro lugar más privado. Ella aceptó diciéndome, ya te estabas tardando, Manuel. No sabes cuánto deseaba me lo propusieras. Ya desde cuando te tenía ganas. Pero lo estaba ocultando. Salí con Valeria del lugar. Y recuerdo que era un viernes 12 de febrero. Llegamos a un motel a bordo del auto. Había cupo lleno, por aquello del 14 de febrero. Cuando dicen que los amantes llenan los moteles. En fin, nos habíamos quedado sin lugar donde pecar. Valeria se decepcionó mucho. Pero la reanimé. No te apures, Valeria. Lugares sobran para disfrutarnos a placer. Ahorita vas a ver. Aceleré el carro de inmediato. Y nos fuimos hacia un lugar apartado de la ciudad. La sierra no quedaba lejos. Y saliéndome de la carretera, me metí dentro de la hierba en la terracería. Y ahí fue que me estacioné. Apagué todas las luces. Y dejamos dar rienda a nuestros sentimientos. Senté a Valeria encima mío. La besé. La fui desnudando y acariciando. No podía creer que esa mujer tan monumental fuera mía. Me dejé llevar y le di mi mejor muestra de hombría. Todo mi cariño. Valeria se movía y se entregaba a mí con mucho amor y sentimiento. El mismo que brotaba de mi corazón. Besé sus labios, su cuello, me perdí en el aroma de sus rizos. Nos dejamos entregar a la oscuridad. Y culminamos el acto de amarnos pese a que nos conocíamos muy poco. Es que había un sentimiento inexplicable entre nosotros dos. Como si ya de toda la vida nos conociéramos y también nos amáramos. Terminamos abrazados y contemplando las estrellas. El cielo estaba despejado, y pasamos un rato muy agradable. 1 hora después regresamos a casa. Y al entrar, todo estaba apagado. Nos despedimos silenciosamente con un beso. Y cada quien se fue para su habitación. Esa noche verían nacer nuestro amor. Una relación que mantuvimos oculta durante algún tiempo. Aprovechábamos cada instante que mis padres no estaban. Para así, darnos amor en su cama. En la mía, en la sala, en la cocina, en todas partes. Pero la manera en que nos mirábamos Valeria y yo. En que nos hablábamos, el cariño que nos dábamos era todo bastante evidente. En alguna ocasión, mi madre me hizo una pregunta. Estábamos desayunando y Valeria se había ido a la cocina para traer más cosas. Quiero preguntarte algo, Manuel. ¿Qué hay entre Valeria y tú? Últimamente los he notado muy sospechosos.
Y también, ¿por qué no decírtelo? Ya los vi besándose. Creo que no tiene sentido que lo oculten. Por mí no hay ningún problema. Creo que ella es buena mujer. Y hacen muy bonita pareja. Además, a cómo están las cosas. Nada me daría más gusto de que ustedes pudieran formalizar una relación. Y es que debo decirte superficialmente, que Valeria en el pasado también ha sufrido mucho daño como tú. Creo que la vida les está dando una oportunidad. Y deberían aprovecharla. Respiré tranquilidad. Sabía que lo mejor era ya no ocultar aquello. Agradecí la comprensión de mi madre. Y en cuanto Valeria regresó de la cocina, le hice saber que mi madre sabía todo. Que ya no tenía sentido ocultar lo nuestro. Valeria se sonrojó. Estaba apenada. Pero mi madre platicó también con ella, para tranquilizarla, y darle el visto bueno sobre nuestra relación. Valeria se mostraba muy tranquila, muy contenta, ya no había necesidad de ocultar nada. Y eso nos daba una sensación de libertad. Para ese momento el recuerdo de Ana estaba completamente en el pasado. Me sentía un hombre nuevo. Y sobre todo con el derecho de volver a hacer mi vida. Conforme fueron pasando las semanas, yo no tenía siquiera una duda. Estaba completamente seguro de que Valeria debía ser mi esposa. Fue para una noche que la invité a cenar. Fuimos a un restaurante por ahí cerca. Y después salimos a caminar. Por esos rumbos había un parque muy bonito, que tenía unos faros preciosos que iluminaban el césped, los árboles, y unas bonitas bancas con un toque romántico. Estando ahí ante ella, me le arrodillé, y le hice la propuesta. Valeria, hoy estamos en un momento especial. Aquí me arrodillo ante tu presencia. Porque quiero decirte, mejor dicho pedirte, que te cases conmigo. Estoy seguro de que eres la mujer de mi vida. Y no me gustaría dejar de pasar esta oportunidad. Dime, ¿qué es lo que piensas? ¿Te casarías conmigo? Valeria, muy emocionada, aceptó. Me dio un beso y me abrazó. La tomé de la cintura y la alcé. La apretulle con mis brazos para no soltarla. Porque era una mujer, que había llegado a mi vida para darme un segundo aire. Para renovarme por completo como hombre. Nos quedamos sentados un momento en la banquita. En eso, Valeria se puso un poco seria. Y comenzó a platicarme algo. Que me conmocionó. De verdad me impactó. Me gusta esto que estamos viviendo, Manuel. Créeme que soy muy feliz. Es algo que no me esperaba. Pero también debo ser muy clara contigo. Es que, hace poco también estuve casada. Así como tú. Y lamentablemente, mi marido perdió la vida. En situaciones muy extrañas. Un día de pronto enfermó. Y sufrió mucho un par de meses. Finalmente dejó de sufrir. El fallecimiento vino a recogerlo. Y te juro que lo amaba. Amaba mucho a mi esposo. Pero no sé. De pronto es como si te conociera. Y todo aquello se me hubiera olvidado. Debo decirte que siento un poco de culpa. Pero también, estoy segura de que eres el hombre de mi vida, Manuel. Por eso es que agradezco a que mi madrina Carmen me haya llamado para ofrecerme asilo y consuelo en su casa. Porque de lo contrario, no te hubiera conocido. Acepté todo aquello que Valeria me estaba contando. Le dije que no tenía ningún problema con su pasado. Solo me importaba el presente. Le hice saber que, pues ella conocía también de mi pasado. Había ocurrido algo muy similar con Ana. Y de alguna manera, consideraba todo aquello como una segunda oportunidad para los dos. Decidimos después de la charla continuar sin mirar atrás, dejar atrás aquellos recuerdos que solamente pesaban. Ambos merecíamos una oportunidad de ser felices. De esta manera llevamos a cabo los preparativos. Mi madre estaba muy contenta, y constantemente lo expresaba, y les digo que estaba tan emocionada, que cuando llegó el día de la boda, mi madre mandó cortar todas las flores de su jardín. Había rosas, jazmines, alcatraces, todo para que con estas flores se hicieran los arreglos en la boda. La celebración se llevó a cabo en un pequeño salón. Todo fue una cosa maravillosa, dentro de una sana intimidad. Fueron pocos los asistentes y hubo mucha alegría, pero dentro de todo aquello, si algo en el fondo me daba tristeza, es que mi madre retiró de la casa todos los retratos y todos los restos que había de Lulú, argumentando que aquello era necesario para que pudiera iniciar una nueva vida. Terminé agradeciendo aquello. Me parecía un gesto de atención de mi madre. Ella sabía bien que era lo mejor. Estaba aceptando que su influencia realmente había traído muchas cosas buenas a mi vida. Al terminar la boda, fui de luna de miel a la playa un fin de semana junto a mi esposa. Me sentía feliz, y es que el invierno era precioso. Verla en traje de baño, ahí bronceándose en el sol. Saber que era mi mujer, y que aquellas noches le hice el amor a la luz de la luna, al sonido de las olas del mar. Sentía por primera vez en mi vida mucha paz, mucha plenitud. Estaba seguro que aquello era el mejor momento de mi existir. Cuando regresamos, como mi madre y mi papá se quedaron cuidando a Mateo, nos dijeron que también querían tomarse un par de días para descansar. Querían recuperar un poco, pues,
con todo el ajetreo de la boda, de mi luna de miel. También estaban cansados cuando mis padres se fueron. Me dio un poco de tristeza ver el jardín de mi madre vacío de flores. Aquel espacio de la casa era uno que mi madre cuidaba celosamente todo el tiempo. Sabía que el haber invertido sus flores en mi boda había sido algo que significaba mucho para ella. Por esto, es que decidí ponerle una solución al tema. Decidí contratar un jardinero para que renovara todo, para que arreglara el jardín, y así luciera nuevamente con flores, para que cuando mi madre regresara de las vacaciones, se llevara una gran sorpresa. Quería regresarle el favor, agradecerle, que supiera que podía contar también conmigo. Además de todo esto, me sentía un tanto apenado, porque Valeria y yo estaríamos viviendo ahí en su casa un tiempo más. Ya no faltaba mucho para irnos, pues había juntado un buen dinero, y había arreglado todo lo de un crédito para comprar una casa. En fin, que aquella tarde, aquel jardinero, que era un hombre de unos 60 años, don Jorge, un viejo amigo de la familia, estuvo por ahí escarbando, podando un poco de aquí y un poco de allá, plantando algunas flores que había llevado. Ya llevaría quizá unas 2 horas trabajando, y como se veía muy cansado, le pedía a Valeria que saliera a la tienda, para que le trajera un refresco al hombre. Valeria salió, y en eso, aquel señor don Jorge se acercó a mí. Se le veía asustado, en cuanto lo escuché hablar. Entendí por qué. Ay, disculpe, joven, que lo venga a molestar. No sé cómo decirle esto. Pero mire, observe lo que tengo en mis manos. Esto me lo acabo de encontrar en el jardín. Estaba enterrado. La verdad es que no lo quiero asustar, pero a mí se me hace que aquí en su casa algo muy malo está pasando. En las manos de don Jorge había un pequeño baúl de color oscuro. Era de madera. Al tomarlo en mis manos y al abrirlo, dentro tenía algo horrible. Se trataba de 3 pequeños frascos. Uno de estos lo tomé en mis manos, y lo observé de cerca. Aquel frasco contenía una fotografía de Ana. Sí, de mi fallecida esposa. Aquella fotografía se veía un poco degradada. Estaba manchada de algo parecido a sangre. Tenía unas rayaduras en los ojos y también en la boca. Y por la parte de atrás había una especie de cruz formada con sangre y con algún tipo de tinta. Tenía una frase escrita: te entrego su vida a cambio de mi deseo. Aquel frasco también contenía algo que parecían hierbas secas, y algo de tierra también, por lo que después aprendí de magia. Me imaginé que era tierra de panteón. Comenzó a latirme el corazón de manera muy acelerada. Después tomé el otro frasco, y en ese se encontraba la fotografía de un hombre. La situación era exactamente la misma que con el frasco de Ana. Las rayaduras, las manchas de sangre, la misma frase en la parte de atrás. La tierra del panteón. Cada vez me daba más miedo aquello. Y cuando tomé el tercer frasco, en aquel, había 2 fotografías, una de Valeria y una mía. El frasco contenía algunos pétalos de rosas, ya secos por cierto. Ese frasco en específico tenía un aroma extraño, un perfume muy endulzado. Les juro que estaba en shock. Pero en eso don Jorge me dijo algo. No es por asustarlo, joven Manuel, pero esto es magia. Yo lo que les recomiendo es que se ande con cuidado. A mí se me hace que alguien de su casa lo quiere ver mal. Porque piénselo de esta forma. Yo no sé mucho de lo que pasa aquí, pero pues todos nos enteramos que su anterior esposa falleció. ¿No le parece que haya una extraña coincidencia? Y no me lo tome a mal, pero lo mejor es que yo me vaya. No quiero meterme en un problema, pero antes de irme, quiero decirle que si necesita ayuda con esto, ahí en el pueblo de donde vengo, hay varias mujeres que se dedican a estas cosas. Ellas podrían darle respuestas y también ayudarle de paso. Le agradecí a don Jorge por el hallazgo. De inmediato, mientras él se marchaba muy asustado, guardé aquel baúl en un lugar de la habitación, donde nadie pudiera encontrarlo. No sabía si era lo mejor decirle a Valeria lo que estaba pasando. Tenía miedo de que aquello generara un conflicto. Además necesitaba investigar algunos detalles. Cuando Valeria llegó, le dije que don Jorge tuvo que irse de emergencia, y mientras le llamaba a otro jardinero que terminara el trabajo, Valeria sirvió los refrescos y comencé a preguntarle cómo era su anterior esposo. A Valeria le causó un poco de curiosidad mi pregunta, pero le dije que solamente quería conocerlo, pero no para nada en específico. Valeria tomó su celular y me mostró una fotografía. Me quedé completamente en shock cuando me di cuenta que aquel hombre era el mismo que se encontraba en la fotografía que estaba dentro del frasco de cristal, que momentos antes tuve en mis manos. Le agradecí a Valeria por aquello, y comencé a pensar que algo estaba pasando en casa, y sobre todo que alguien había llevado aquella magia para hacernos daño. Me di cuenta que el fallecimiento de Lulú y el fallecimiento de aquel esposo de Valeria no habían sido casualidad, sino que alguien las había provocado con esa magia. ¿Y quién más iba a hacer? Mi madre era la única capaz de aquello.
después de que llegó el siguiente jardinero y dejó todo en orden. Me dediqué a investigar un poco sobre todo el tema de la magia. Al día siguiente, como me tocaba trabajar, en lugar de ir a la oficina sin decirle nada a Valeria, tomé aquel baúl que contenía las magias. Le llamé a don Jorge para pedirle información sobre las personas que podían ayudarme con todo ese caso. Una vez que éste me dio santo y seña, tomé el auto que había dejado mi padre, y me fui para allá. Terminé llegando a un ranchito no muy lejos de la ciudad. En cuanto fui preguntando a las personas dónde quedaba la casa de la señora Cuquita, de inmediato me dieron la indicación. Parecía que aquella mujer era muy conocida. Me estacioné afuera de la casa. Para llegar a la puerta principal, me abrí el paso ante un montón de gallinas que revoloteaban y peleaban por un poco de maíz. Enseguida un perro se acercó, muy amigable, y en cuanto lo empecé a acariciar, una mujer salió de la casa y me saludó. Muy buenas tardes, muchacho. ¿En qué le puedo servir? La señora tenía una mirada cansada. Al parecer estaba haciendo los quehaceres de su casa, y un poco apenado por interrumpirla. Le pregunté, disculpe señora, ¿usted es la señora Cuquita? Es que me dieron su referencia. Y se me dijo que usted puede ayudarme con algo muy especial. Me gustaría platicar con usted un momento. Si es que usted me lo permite, por supuesto. La señora Cuquita, muy amable, se secaba las manos en el mandil que portaba, y me invitó a pasar. Ay, no más, disculpe el tiradero, joven. Pero siéntese. En un momento estoy con usted. Cuando la señora Cuquita regresó, se había puesto un traje distinto. Eran unas ropas completamente blancas. Tenían diversos bordados de flores y figuras extrañas. De inmediato, al centro de la sala, arrimó algo como un pequeño brasero. Fue prendiéndole fuego. Y mientras estaba arrodillada ante éste, me pidió que me sentara junto a ella y le contara todo respecto a mi caso. Fui dándole todos los detalles. No dejé escapar el mínimo. La señora escuchaba atentamente, mientras le soplaba los carboncillos para encenderlos. Le mostré el baúl que tenían los 3 frascos de cristal. La mujer los tomó en sus manos y comenzó a observarlos de cerca. Jamás le había dicho sobre las sospechas que tenía de mi madre. Pero ella, de inmediato lo afirmó. Fue tu mamá, ¿verdad, muchacho? Ella hizo todo esto. No necesitas siquiera contármelo, porque lo puedo sentir. La energía que ha dejado sobre estas cosas es algo que la delata. Pero dime precisamente qué quieres. Lamento mucho decírtelo así. Pero si la muchacha y el muchacho ya están fallecidos, solo queda un trabajo por el cual atender. Este de aquí es una mar de amor. ¿A poco quieres que lo destruya? ¿Te gustaría divorciarte de tu mujer actual? Porque así como te veo, estás bien enamorado. Y mira, este trabajito tiene la culpa. Yo diría que te lo pienses bien. El conseguir el amor por estos medios no siempre está mal. Y mucho menos en tu caso. Porque veo que tu mujer está esperando un hijo tuyo. Por los otros 2 trabajitos los que puedo hacer es limpiarlos nada más, para que los muertitos puedan descansar en paz. Porque veo que no lo están haciendo. Ellos no han podido trascender, pues están enojados por esta injusticia. Lo que me pedía la señora Cuquita era algo que me costaba trabajo asimilar. Pero todo tenía sentido. No por nada, en cuanto vi a Liviera el primer día, sentí como si la amara de toda la vida. ¿Cómo era posible que solo la magia estuviera provocando aquello? No un acto natural. Eso me llenaba de frustración. Pero también sentía mucho coraje. Por el hecho de que mi madre haya matado con magia a mi anterior esposa, a Ana, y también al otro hombre. Pensé un poco en la decisión. Pero finalmente le respondí a la señora. No sabía que íbamos a ser padres. Eso francamente no me lo esperaba. Por ello, y si usted no me juzga, le voy a pedir que este amarre no lo destruya. Pero sí le pediré algo. Ayúdeme a que mi esposa muerta pueda descansar en paz. También el otro hombre. No me importará cargar con la culpa de que el amor que hay entre mi esposa y yo sea algo falso, algo creado con estas artimañas. No puedo destruirlo. La amo mucho. Además, si usted dice que mi esposa está por tener un hijo, lo mejor es estar juntos. La señora Cuquita estuvo por ahí trabajando con los carboncillos un rato, y muy serena me dijo: yo no le voy a juzgar, señor. Porque al final, cada quien que comete un acto termina pagando algo. Nada es gratis en esta vida. Mucho menos cuando se juega con la magia. Así que voy a respetar su petición. Y solamente voy a destruir estos 2 trabajos, los que provocaron los fallecimientos. Solo debo advertirle una cosa: que la energía que originó ese mal volverá multiplicado a la persona que lo provocó. Tenga esto en conciencia, porque si su madre hizo todo este daño, ella lo va a pagar. Por ello solamente necesito que me dé usted el visto bueno. ¿Quiere que continúe? Aunque había una gran confusión en mi cabeza, sabía que era lo correcto. Porque en ese instante, mucho coraje hacia mi madre surgió. Me di cuenta que toda la vida
Ella estuvo controlando mis decisiones y mi vida. Ella buscó siempre influir de la mala manera. Y ya era tiempo de ser libre. De que cada cosa se pusiera en su lugar. Haga lo que tenga que hacer, Kukita. Si mi madre tiene que pagar por esto. Entonces que así sea. Acepto también que si en el futuro, por mantener este amar de magia con mi esposa, también debo pagar algo, entonces lo haré. Pero no me gustaría perder el amor que ya siento. Esto es lo más maravilloso que he sentido en toda mi vida. No lo quiero perder. Con esto la señora Kukita tomó los 2 frascos. El que contenía la foto de Ana. Y también la del otro hombre. De inmediato las colocó sobre los carbones ardiendo. Aquellas fotografías poco a poco se fueron desintegrando, convirtiéndose completamente en cenizas. La señora Kukita acercó las palmas de sus manos al calor de los carbones. Empezó a recitar algunas oraciones. Y también hacer algunas peticiones. Después de aquello, me pidió que la acompañara. La señora Kukita llevaba los 2 frascos en sus manos. Y caminamos para atrás de su casa. Aquella salida daba para un barbecho. Y a varios metros de este, la señora vació el resto de los frascos. Para que así, el viento del llano se lo llevara todo. Fuimos regresando a la casa de la señora. Me dijo que para ella, haber hecho aquello era algo muy simple. Que con eso que hizo, ya estaba roto el maleficio. Antes de que te vayas, muchacho. Toma esto. Dale también uno a tu mujer. Son unos amuletos. Es necesario estar protegidos, porque el mal que regrese a tu casa, precisamente a tu madre, puede que llegue a afectar a todos aquellos que estén cerca. Este otro que tienes aquí, colócalo en un lugar oculto, justo debajo de la cabecera de tu padre. Creo que no hay mucho más en lo que te pueda ayudar. Espero hayas quedado satisfecho. Tomé aquellos amuletos. Sabía que estaba actuando conscientemente contra mi madre, pero necesitaba hacerla pagar. Sentí que me había convertido en otra persona, y era necesario incluso destruirla. Para sentirme tranquilo, regresé a casa nuevamente. Llevaba conmigo el frasco del amarre de magia. Y cuando vi a mi esposa, no le comenté nada de lo ocurrido. Esa misma noche, mientras Valeria dormía, fui nuevamente al jardín, y en un lugar donde no había plantas, comencé a escarbar, para enterrar nuevamente aquel frasco. Por nada del mundo iba a perder el amor de Valeria, mucho menos en ese momento, que estaba esperando un hijo mío. Un par de días después, mi madre y mi padre regresaron de su viaje. A mi mamá le sorprendió mucho el hecho de que hubiera flores nuevas en su jardín, pero también era muy notable su nerviosismo. Pero qué bonito está todo esto, Manuel. Muchas gracias por esta sorpresa. Pero me gustaría saber quién fue que trabajó la tierra. Estos terrenos son delicados. Espero no hayan encontrado alguna dificultad. Evidentemente no le iba a decir nada a mi madre, pero también sabía que no se quedaría de brazos cruzados. En algún momento, iba a intentar, cuando se quedara sola, volver a buscar los trabajos que ella misma enterró. Quizá necesitaba hacerse orarse, de que su verdad no hubiera sido descubierta. Tenía que asegurarme de que el trabajo de magia hiciera efecto. Por ello es que le pedí a Valeria que en todo momento acompañara a mi madre. Era preciso no dejarla a solas. De lo contrario, ella descubriría que el baúl de la magia había sido extraído. A Valeria le pareció muy extraño lo que le pedía. Sin embargo, le dije que mi madre había regresado del viaje sintiéndose muy mal. Pero ella no quería que nadie lo supiera. Para no preocuparlos, Valeria asintió, y me dijo que en todo momento iba a estar al tanto de mi madre. Aquello me dio un poco más de tranquilidad. Fue para un día domingo, semanas después de cuando visité a la señora Kukita, que estábamos conviviendo en la casa. Mi madre de pronto hizo la mención de que saldría a cortar flores del jardín, y a darle el mantenimiento que usualmente hacía. Desde la ventana estuve muy al pendiente de todo lo que hacía. Aquel día, mi madre llevaba en sus manos sus tijeras especiales para cortar rosas y tallos. Y llevaba una cajita de cartón donde iba a colocar todo aquello. Desde la ventana la seguía observando. Y de pronto, a la distancia vi como mi madre, de andar hurgando entre las flores para cortar toda la maleza. Vi cómo se llevó las manos a la cara, y se empezó a sacudir. Sus gritos eran muy fuertes. Aquello nos alertó a todos. Y de pronto salimos a ver qué estaba pasando. Mi madre se encontraba tirada en el piso. Ella padecía un poco de sobrepeso, por lo cual, le fue imposible correr para escapar. Lo que estaba ocurriendo es que mi madre, al tratar de manipular la maleza para cortarla, no se dio cuenta de que entre las hierbas, una decena de avispas se encontraban creando un pequeño panal. Al sentirse acechadas por mi madre, de inmediato la atacaron, le hicieron picaduras, las cuales provocaron que mi madre entrara en un estado crítico de salud. Mi madre jamás había sido alérgica a las picaduras. Ya antes le habían picado varias, pero en aquella ocasión, la situación fue bastante distinta. En cuestión de minutos mi madre
Empezó a presentar hinchazón en el cuerpo. La coloración de su piel cambió. Empezó a cerrársele la garganta. Decía que le faltaba el aire. Y por ello es que de inmediato la subimos al automóvil para llevarla al hospital. Sabía que aquello no era coincidencia. El mal se le estaba regresando. Aquellas tierras del jardín habían quedado despreciables. Por ello es que estas mismas le estaban provocando el fallecimiento. Discretamente mientras conducía, fui buscando la manera de hacer más tiempo, para no llegar a tiempo al hospital. En esos momentos mi mente fue nublada, y sentí la necesidad de manipular todo, para que así mi madre no tuviera las posibilidades de sobrevivir. Yendo al volante solo escuchaba cómo mi madre trataba de jalar aire. Livier quien me acompañaba, y quien asistía a mi madre en la parte de atrás del automóvil. Me gritaba presionándome para que me diera prisa, porque mi madre tenía los minutos contados. Cuando llegué finalmente al hospital, estando afuera en la parte de urgencias, de inmediato fui a buscar a unos médicos. Aquellos llegaron rápidamente, colocaron una camilla. Pero en cuanto subieron a mi madre, esta ya se encontraba muerta. Su aspecto era aterrador. El efecto que las picaduras le habían hecho le había provocado una muy fuerte hinchazón. Su rostro estaba completamente irreconocible, y su apariencia se había convertido en algo monstruoso. Los médicos la ingresaron para intentar resucitarla, para buscar revertir todo aquello. Pero fue imposible. El daño ya había sido mucho. Mi madre sería declarada muerta. Y con aquello comprobé que las palabras de la señora Cuquita estaban cargadas con la verdad. La magia siempre termina pagándose. Aquel que la origina nunca podrá escaparse de pagar las consecuencias. Y aunque sabía que mi madre ya había pagado, tenía muy presente en la mente que por no haber destruido el mar de amor, en el futuro posiblemente yo también tendría que pagar. Mi madre fue enterrada 2 días después. No pude llorarle una sola lágrima. Francamente no sentía dolor por ello. Sabía que mi madre había obtenido lo que merecía, porque en algún momento ella arrebató 2 vidas. Ella nunca quiso lo mejor para mí, y sabía que si la dejaba con vida, en el futuro no sé de qué otra cosa hubiera sido capaz. A los 2 días después de haber enterrado a mi madre, Valeria comenzó con algunos síntomas, y al llevarla al médico para que la revisara, nos dio la noticia de que íbamos a ser papás. Aquello nos representó con acento agudo una alegría muy grande. A mi padre también le dio mucho gusto aquello. Y por fin, el pequeño Mateo tendría un hermano. Hasta el día de hoy, años después, sigo viviendo momentos de intensa felicidad al lado de mi bella esposa. Tenemos a nuestros 2 hijos. Y después de que mi padre con los años también muriera, fue que nos quedamos a vivir en esa casa. La vida hasta el día de hoy parece estar tranquila. La llama del amor entre Valeria y yo está igual de viva como en la primera noche. Seguiré disfrutando de su compañía, mientras me sea posible, pues estoy consciente, como lo dije antes, de que en algún momento también tendré algo que pagar. Estoy jugando con la libertad de una persona. En el fondo soy idéntico a mi madre, o quizá peor. No dudo que no haya escape. Algún día recibiré un fuerte castigo, un gran dolor. Reconozco que llevo la maldad dentro de mi ser, pues como bien dice el dicho, de tal palo tal astilla. Si mi madre no era más que una mujer tiránica, algo similar se podía esperar de mí. Dentro de todo esto hay cosas de las que no me arrepiento. Si esto es el precio de la felicidad, entonces estoy dispuesto a pagarlo. Ya quedará en conciencia de quienes escuchen mi consejo. Si en algún momento tienen posibilidad de utilizar la magia, puedan reconocer que tanto están dispuestos a dejar, con tal de alcanzar sus objetivos. Porque al final, aquel que hace el mal, le espera el más fuerte de los castigos, el infierno en vida. Pero finalmente, cada quien es dueño de sus actos, y es responsable por las consecuencias de estos. En mi caso queda más que evidente también, que el mal se encuentra muy cerca de nosotros, muchas veces en la familia, y en el caso de ustedes que me escuchan, puede que esa persona que les desea el mal esté durmiendo en este momento, con ustedes.